Bienvenidos a Biblia y Esperanza. Mi nombre es Marco Sánchez y de la mano de nuestros colaboradores te invitamos a redescubrir la palabra del Creador a través de la lente hebrea. Shalom, shalom. Sean muy bienvenidos una vez más a un episodio del podcast de Biblia y Esperanza. Episodio número 20. ¿Cómo te encuentras en esta ocasión? Bendecida y muy agradecida con el Padre Celestial que nos brinda la oportunidad de escudriñar y aprender acerca de su palabra y de su voluntad para nuestras vidas. Muy bien. Ciertamente, el Padre es bueno siempre. Y familia, el día de hoy vamos a tocar un tema delicado. Y va a ser una experiencia de esas en donde te miras en un espejo que es algo incómodo, pero es sumamente necesario tocarlo. Vamos a hablar de un arma biológica, pero no solo biológica, sino también espiritual, que todos llevamos oculta. Es pequeña, pero es altamente destructiva. Y definitivamente nos estamos refiriendo a nuestra propia lengua. El título del episodio del día de hoy es La lengua, miembro pequeño con gran poder. La lengua no es un miembro inofensivo. Tiene un poder legal de dar vida o decretar muerte. El chisme, la queja y el falso testimonio rompen el diseño del templo espiritual. Y el templo al que te estás refiriendo es el cuerpo, ¿correcto? Por supuesto. Así que, ciertamente, pues va a ser un tema que puede, como decimos en México, pisar algunos callos, pero es un tema que a todos, y absolutamente a todos, nos atañe. A los que estamos hablando primero y a los que están escuchando después. Así que vamos a entrar de lleno. Y quiero yo comenzar aclarando un punto. Aquí en Occidente nos han vendido la idea de un Mesías, un Jesús, ¿verdad? Así se le llama, permisivo, que vino a rebajar la barra de la Torá, que vino a diluir la instrucción del Creador, cuando en realidad hizo todo lo contrario. Llevó la Torá al nivel del corazón y de las intenciones, no de lo que solo se veía por fuera. Así es muy fuerte. Pero además porque estamos en un contexto en el que socioculturalmente se nos ha vendido la idea de que las palabras se las lleva el viento. O sea que le hemos restado importancia. Lo tomamos muy liviano. Inclusive en este pensamiento occidental, entonces chismear es incluso motivo por el cual hacen programas de televisión y radio. Y se ríen. Ajá. Hablar golpeado se ve casi como un defecto menor de la personalidad. Es como, pues es que así es él, así es ella, pues hay que entenderlo, simplemente habla un poco golpeado. Así es. Pero desde la lente hebrea, las palabras son ladrillos. Entonces, con ellas podemos construir el mundo de alguien o derrumbarlo por completo. Tú haces una analogía, perdón que te interrumpa, cuando hablas acerca de que el Eterno habla o con un susurro o con un ladrillazo. Y es, en el caso de él es una completa y plena justicia, pero en el caso de los hombres, que somos imperfectos, tendemos a herir y a lastimar con las palabras que lanzamos a veces sin sentido. Así es. Y entonces vamos a hablar de lo que las escrituras llaman Lashon Hara, que es traducido como lengua mala o lengua maligna. Es un concepto, familia, que de verdad, hasta que no se empieza a ver la escritura con una perspectiva como la hebrea, es que empieza a hacer sentido. Y si entendemos que desde el tiempo del segundo templo
el mal uso de la lengua se clasificaba bajo un término espiritual extremadamente severo, considerándosele, de hecho, que era un pecado tan destructivo que equivalía espiritualmente al asesinato, es algo verdaderamente de pensarse. Y esto es porque cuando tú lanzas palabras que hieren, estás destruyendo la identidad y el alma de la víctima que las recibe. Esto es muy fuerte. Muy fuerte. Y para que aterricemos al concepto y para darle las dimensiones de lo grave que es esto, entonces vamos a llevarlo a un ámbito legal. En cualquier tribunal en la tierra, a alguien que se arreste, lo primero que le dice la autoridad es: tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia. Eso suena familiar porque lo hemos visto en series, películas, en muchas veces se ha oído esa frase, ¿no? Totalmente, total y completamente. Y ¿saben qué, familia? Les tengo una noticia. El Tribunal Celestial opera bajo el mismo principio legal. ¿Pero qué creen? A un nivel perfecto. El Tribunal Celestial no falla. No se vende, no es corrupto. El Tribunal Celestial es el mismo Mashiach. Y él dejó muy claro todo este concepto. Lo puedes buscar en Mateo 12, 36 y 37, cuando él establece y dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa. En el griego se ocupa una expresión que es remá argón. Y esto hace referencia a palabra estéril o sin valor. Por eso se le tradujo como ociosa. Y entonces el versículo continúa diciendo: por toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y continúa el Mashiach diciendo: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y entonces es cuando nos damos cuenta que las palabras no se las lleva el viento. Se graban en expedientes del tribunal del cielo. Cada queja, cada insulto, así sea disfrazado, cada palabra hiriente que soltemos en la manera de... Una cosa que a veces tal vez no quisiste haberlo hecho, pero al final de cuentas lo hiciste. Sí, y que se vuelve, no sé, sentados en la mesa de nuestra casa y entonces sale ahí. Queda como una evidencia que se archiva para el día de la rendición de cuentas, para el día del juicio. La boca tiene implicaciones legales eternas. Y esto es algo que, recordando lo que dijimos al inicio, familia, los primeros que son edificados en cada uno de los temas que gracias al Padre y pues para su honra les podemos estar trayendo a través de esas pequeñas grabaciones, los primeros edificados somos nosotros. Y todos caemos, más que me atrevo a decir que en muchas cosas, en esta situación muy particular. De modo que vamos a definir unos conceptos adicionales bastante interesantes, pero entonces, ¿a dónde vamos primero? Bueno, primero vamos a la carta de Jacob. Santiago lo conocemos, y esto es un golpe directico a la conciencia. Porque realmente cuando tú lees Santiago 3, del 5 al 8, te vas a dar cuenta que aquí hay algo muy fuerte, y muy probablemente lo hayas escuchado ya alguna vez. Dice algo como: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Jacob, en este caso, si hacemos un análisis de esta analogía, ¿verdad?, que queda registrada, usa términos muy duros, familia. La llama a la lengua un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo, que está inflamada por el Gehenna, el infierno. Y esto es algo verdaderamente fuerte. Y es impresionante, porque Jacob dice que el ser humano ha podido domar fieras salvajes aquí en la tierra,
Dice que ha podido ponerle timón a grandes naves, a los barcos, que ha podido ponerle freno a los caballos, pero que ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no se puede refrenar, que llena de veneno mortal. Si no lo domamos nosotros, el enemigo lo usa como su megáfono. Y entonces, en ese momento, lo que termina sucediendo es que, así como lo dices, nos volvemos emisores de las palabras del maligno. Y eso es algo, familia, que no es cosa ligera, porque eso atrae consecuencias. Dice la misma escritura que con la misma boca que bendices al Creador, maldices a tu hermano. Y eso es otro de los puntos a los que queremos llevarlos a todos y a cada uno de los que nos están escuchando, a ser extremadamente conscientes de esta situación. Si nosotros nos vamos a la Torá y analizamos el pasaje de Números 12, nos vamos a encontrar con un caso muy conocido, ¿ok?, de este mismo concepto de Lashon Hara, que es esta lengua maligna. Si recuerdan, Miriam, la hermana de Aarón, y él mismo comenzaron a murmurar, a hablar mal a espaldas de su hermano Moshe. ¿Ok? Y esto, ¿qué fue lo que atrajo? Pues algo muy grave. Sí, notemos aquí la gravedad. El Padre Celestial, el Eterno, el Todopoderoso, cita inmediatamente al tabernáculo a Miriam y Aarón. Y él no tolera la rebelión de la lengua contra las autoridades que él había puesto, en este caso Moshe. El texto dice que la ira de Adonai se encendió, y cuando la nube se apartó, Miriam quedó leprosa, blanca como la nieve. Eso lo conocemos como el término Metzora, y tiene mucha tela de dónde cortarle, pero ciertamente la lepra hemos aprendido que tiene su origen principalmente en el chisme, la murmuración, la difamación, el falso testimonio, etcétera, etcétera. Así que en este concepto hebreo, este Zaraat, esta lepra, no era una simple enfermedad de la piel, familia. Recordemos que era esta manifestación física, un juicio divino directo por parte del Creador a causa de la Lashon Hara. El chismoso o murmurador no se le apapachaba, no se le estaba perdonando constantemente, sino que era expulsado del campamento. Claro, porque recibía la lepra, ¿verdad? Era aislado, porque sus palabras inyectaban veneno y porque finalmente causaban división en el pueblo. Y entonces vemos que esa misma lengua destructora la vamos a ver operando en los evangelios cuando buscaron destruir a nuestro Mesías. Dice Mateo 26, del 59 al 60. Los principales del concilio buscaban falso testimonio, es decir, gente que dijera mentiras contra Yeshua para entregarlo a muerte. Entonces vemos la conexión entre las palabras duras y las mentiras, porque eso pavimentó el camino hacia la cruz. Eso fue fuerte. Pero el pueblo ya venía haciendo esto desde el desierto. Recordemos que cuando el pueblo habló mal del maná, y lo vemos en Números 21:5, cuando dicen, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, están menospreciando con su boca el regalo del cielo. Y eso es verdaderamente tremendo cuando nos damos cuenta, a través de las mismas palabras del Mashiach, por supuesto, que ese maná al que estaban despreciando era él. Porque él mismo se dijo ser el pan de vida. Él mismo se dijo y les recordó que el Padre les había dado a sus ancestros ese pan del cielo, ¿verdad? Ese alimento físico, pero que ahora les había y les estaba enviando el verdadero pan del cielo. Se refería a él mismo. Así que el hablar mal de las instrucciones del Creador, de su diseño, acarrea consecuencias. Y hoy en día muchos creyentes siguen murmurando contra el Mesías. Siguen murmurando
contra las instrucciones del que los creó. Siguen murmurando contra su prójimo, hablando mal contra él, prefiriendo palabras de queja en lugar de alabanza. Prefiriendo ver lo malo, decimos en México, el negrito en el arroz, que ver los puntos buenos que tiene cada individuo. Y eso es fuerte. Cuando nosotros vemos, también en la parte de los profetas, en Jeremías 9, del 3 al 8, donde se describe a un pueblo exiliado, viene una declaración muy fuerte, ¿cierto? Sí, ellos hicieron tensar su lengua como un arco para la mentira. Es decir, está hablando algo de como si fuera una guerra, pero está hablando solamente de lo que estaban hablando. Dice más, saetas afiladas es la lengua de ellos. Habla engaño, con su boca habla de paz con su amigo y dentro de sí pone acechanza. Entonces, la lengua se vuelve como un arco que dispara flechas al corazón del prójimo. Y miremos más. Quitémonos la venda de los ojos. El sistema religioso nos ha pintado que Yeshua, que vino a suavizar la instrucción o la ley, la Torá, a decirnos que ahora todo es amor y que no pasa nada. Pero el Mesías no vino a rebajar esa barra, la vino a elevar, como ya mencionamos al inicio. Así es. Así que vayamos directamente, les invitamos a que leamos las palabras del mismo Mesías, por favor. En el clásico y tan bien conocido Sermón del Monte. Toda la gente habla del Sermón del Monte y se lo sabe y lo dice y refiere las palabras, pero pocos se atreven a tomarlas en serio como son en realidad. Y es impresionantemente serio. Él toma el mandamiento de no matarás, que se encuentra en la Torá, una de las 10 dabar que encontramos en Éxodo 20, y lo lleva a un plano superior, en donde lo compara con la lengua y dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga, y aquí vemos en algunas traducciones, cuando se ocupa una palabra que tiene un origen arameo, se ocupa una palabra que es raká. Cualquiera que diga raká, es decir, que insulte el intelecto de alguien, o que lo llame tonto o vacío, será culpable ante el concilio. Y va más allá. Cualquiera que le diga fatuo, es decir, rebelde o maldito, quedará expuesto al infierno de fuego, al Gehenna. De modo que el aspecto de matar a un individuo que va al punto del homicidio, entonces se está trasladando a la parte de las palabras. Exactamente. Entonces, en la ley terrenal, solo vemos que alguien que asesina con sus manos es culpable, pero en el reino del Mesías, hablar mal del hermano, insultar su valor o destruir su reputación con la lengua, te hace espiritualmente digno de muerte. Entonces, el Mesías equipara el asesinato verbal con el asesinato físico. Con la familia del rey, nadie se mete usando la lengua viperina, y cuanto muchísimo menos un miembro de la realeza debería sobajarse o rebajarse a hablar o a expresarse de esa forma. Vemos también un episodio en Mateo 16:23 cuando el Mesías regaña a Pedro y le dice: aléjate de mí, Satanás. Y lo reprende porque Pedro venía como con palabras suaves, bonitas, a decir como: oh, no te pase tal cosa, ¿cómo vamos a permitir que esto suceda? Porque incluso esas palabras, como no estaban ceñidas a la voluntad del Padre, y el Mesías termina diciéndole: porque es que tú ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista del Eterno, suscitan
un mal. ¿Por qué? Porque desaniman, desalientan, porque parece que quisiera frustrar el plan del Eterno para la vida o el propósito que tenía con el Mesías. Y entonces nuestras palabras por eso tienen que medirse. No solamente estamos hablando de palabras soeces, de palabras groseras, sino hablando del mensaje que se da. Esto que comentas es verdaderamente poderosísimo. Al escuchar esto del tribunal celestial y las palabras tan tajantes de Yeshua, francamente yo lo digo, uno tiembla. Y pues con esto entiendo aún más que la santidad no es solo lo que hacemos con las manos o a dónde vamos, sino lo que permitimos que salga por la boca. Recuerden, hermanos y familia, que la batalla de todos nosotros como creyentes es en la mente. Ese es el campo de batalla, esa es la acción, ahí se lleva a cabo. Y todo esto me recuerda de manera inmediata, por supuesto, a las palabras de nuestro Mesías Yeshua, cuando confrontó a algunos por su hipocresía. Y les hizo esta reflexión con una advertencia extremadamente fuerte. Así es, y lo que nos advierte es que lo que hace a una persona impura no es lo que entra por la boca, es más bien lo que sale de su boca. Eso es lo que hace impura, pero lo que sale de la boca realmente está viniendo del corazón, y eso es lo que hace a una persona impura, porque del corazón salen los pensamientos perversos, los asesinatos, los adulterios y todo tipo de inmoralidad sexual, robos, mentiras, calumnias. Estas son las cosas que hacen impura a una persona. Así que, si esto es así, pues realmente la vara es verdaderamente alta. Estamos poniendo un escenario en donde un insulto prácticamente nos hace dignos de muerte. Y en ese escenario, ¿quién podría salvarse? Así es, entonces aquí entra el poder y el acto de redención de nuestro Mesías y de el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. ¿Qué pasó en Shavuot cuando descendió el Espíritu? El Ruach se asentó sobre la cabeza de los discípulos en una forma de lenguas de fuego. Y entonces aquí viene algo duro pero importantísimo. Así es. Si tú ya dices que eres seguidor del Mesías y aún continúas maltratando con tu lengua, hablando mal de otros, de manera continua, esto es importante, de manera continua, y aquí viene lo más grave y lo más peligroso. Hermanos, prestemos atención. Te dices a ti mismo o a ti misma, esto no es tan grave, o no soy así como dicen, o cosas similares. O sea, buscamos una justificación para continuar. Entonces, debemos decir que estás en una línea muy delgada. Detente, piensa en lo que has escuchado el día de hoy. Haz los cambios necesarios, porque por algo el Eterno te puso a escuchar esto este día. El mensaje es duro, hermanos, es duro. Nuevamente esto es verdaderamente fuerte, pero confiando en nuestro Redentor, sabemos que nos podemos poner a cuentas mientras haya vida. Amén. Y el camino de la restauración siempre estará acompañado por el Ruach HaKodesh. Eso es bellísimo porque cuando dice que es el consolador también lo asumimos como el ayudador. Y bien nos dice Romanos que en la carne no podemos obedecer la Torá. O sea, en nuestras propias fuerzas no podemos obedecer estos principios que nos está enseñando el Mesías. Sin embargo, en el espíritu, en el Ruach, en el poder que hay en él, sí podemos hacerlo. Entonces, aunque el órgano sea muy pequeño y sea incontrolable, cuando viene el Ruach HaKodesh, entonces es cuando tenemos la fuerza, la habilidad, la sabiduría, la prudencia para poder hacerlo. Aquí notemos que es increíble. El fuego del Ruach vino a purificar precisamente ese órgano que en Jacob, en Santiago, dijo que estaba inflamado por el fuego del Gehenna o del infierno. Entonces, cuando el Todopoderoso toma el control de tu lengua para que ya no manejes maldición, sino profecía, edificación y bendición,
tal cual lo hizo con el profeta Isaías. Vemos el ejemplo en el que viene un serafín y con un carbón encendido purifica sus labios. Así es, así es, así es. Entonces, vamos perfilándonos ya al final de este episodio, en donde queremos volver a instarles. Si tu lengua te ha hecho caer y has herido a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, o si has caído en el chisme y la murmuración, destruyendo pues alguna familia, algún ministerio, o algo más peligroso aún, hablando de otros siervos del Creador, y tantas cosas como estas, yo quiero decirte, hermano y hermana, que hoy hay esperanza. Hoy hay oportunidad. Así como tú acabas de comentarnos que mientras haya vida hay esperanza, el mismo Ruach que descendió sobre los discípulos y les dio estos dones para hablar en otros idiomas y grandes capacidades, puede igualmente poner un freno en tu boca y transformar tus palabras duras en medicina. Y es aquí donde los invitamos a hacer la oración. La oración de hoy debe ser el Salmo 141:3. Y dice: Abacados, pon guarda a mi boca, oh Adonai. Guarda la puerta de mis labios, oh Elohim, en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aquí es donde tenemos que hacer conciencia del peso de cada letra y de cada palabra que pronunciamos. Bien que se dice que somos esclavos de las palabras que decimos y amos de aquellas que callamos. Hermanos, la madurez de un creyente no se mide por cuántos años haya asistido a una congregación de fe, o cuántas veces haya leído la Biblia, o inclusive cuántos versículos se sepa de memoria. Se miden los frutos dignos de arrepentimiento que esa persona demuestre. Y uno de ellos, el cual aplica, en este caso, es el freno de su lengua. Lo conocemos como templanza o dominio propio, ¿verdad? ¡Ah, qué cosa tan complicada a veces! Sí, pero en la práctica nosotros mismos podemos ir empezando a transitar ese camino. Hay que subir un primer escalón para luego seguir subiendo. Bueno, aunque ya lo mencionamos, en nuestras propias fuerzas no nos vamos a librar. Si ya hay una condición de estas, de decir mal es maldecir, o de hablar en contra de las personas, o decir mentiras o chismes. Sin embargo, tenemos otra vez a quién. Tenemos la ayuda que nos envía el Mesías a través del Ruach HaKodesh, que purifica nuestra boca con fuego. Entonces, ¿qué debemos empezar a hacer? A bendecir en lugar de maldecir. Y no es solamente el hecho de dejar de maldecir, es como, no voy a decir las palabrotas, pero a lo mejor las estás pensando. No, es empezar a corregir. Y entonces, cuando haya un incidente de lo que sea, nuestra boca tiene que pronunciar bendición, decir bien y decir cosas bonitas. Y entonces, así vamos quitándole ese espacio a esa maña, a esa costumbre, a esa actitud que ya traíamos incluso de muchos años atrás, porque ahora somos más conscientes de lo que queremos lograr con nuestras palabras. Entonces, hay que clamar, no hay por ningún motivo que dejar de orar, seguir insistiendo en ruego, en súplica, en clamor delante del Padre para que seamos ayudados y mantener en verdad con labios puros y limpios todo lo que digamos. Pues, familia, con esto hemos llegado al final de este episodio y como siempre los dejamos con una pregunta. No queremos que se queden con la idea de que esto es un panorama avasallador, ¿verdad? Complicado o desolador, por el contrario. Si tú has padecido de esto, ¿a qué me refiero? Que hayas maltratado de esta manera a otros, solo recuerda que en el Ruach hay poder. Así que la pregunta puntual es, si tú ya sabes esto, ¿vas a continuar en la misma tónica? Pregunta interesante, ¿verdad? Así que los dejamos y nos vemos primeramente el Padre en el siguiente episodio, en el episodio número
21 de este muy bonito podcast de Biblia y Esperanza. Nos despedimos de la manera que estamos acostumbrados, deseándoles muchas bendiciones. Así que, shalom, shalom.